Hola, bienvenidos. Es un placer como cada domingo que estemos conectados. A ustedes que ya hacen parte de la familia de Crossbridge Miami Spring, o aquellos que nos están visitando por primera vez, que se están conectando y que también han desarrollado una relación ya de amistad con nosotros. En estos 2 meses, julio y agosto, hemos programado una serie de actividades que se van a llevar, la mayoría de ellas, a cabo en casas de la familia de la iglesia. Les hemos llamado fiestas en casa para aprovechar el verano. Así que quiero animarte que bajes en tu teléfono la aplicación de Crossbridge Miami Spring o a través de la página web de nuestra iglesia. Ahí vas a poder encontrar toda la información. Puedes registrarte para participar en cada una de estas fiestas. El 25 de este mes de julio tendremos un servicio unido a las 10 de la mañana y luego estaremos a las 11 celebrando juntos como una sola familia. La semana pasada, en el desarrollo de la serie que estamos teniendo en la carta a los romanos, entramos en el capítulo número 5 y estuvimos hablando de los beneficios prácticos que nos trae la justificación. Ahora vamos a seguir avanzando a partir del versículo número 12 y vamos a descubrir algo extraordinario. El texto nos va a presentar similitudes y diferencias entre Adán y Cristo. Muchas veces nosotros nos referimos a Adán de una manera como despectiva, haciendo chiste cuando nos encontremos con él, como si le fuéramos a reclamar. Pero aquí en este texto vamos a descubrir algo maravilloso de la gracia de Dios, que el haber sido representados por Adán también nos abrió una puerta extraordinaria, el ser representados por Cristo, y esta es una noticia extraordinaria del Evangelio. Recuerda que el Evangelio significa una buena noticia. Acompáñame entonces orando en este momento para que preparemos nuestro corazón para que Dios nos hable y Él sea glorificado. Padre amado, te damos gracias porque la riqueza de tu palabra es inagotable. Y en la medida que seguimos avanzando en esta carta a los romanos, nos seguimos dando cuenta de qué trata el Evangelio y nos quedamos admirados y no podemos sino agradecerte por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Porque todo lo que tú planeaste desde la eternidad es con una extraordinaria sabiduría. Y no podemos sino reconocer que es tu amor el que nos ha alcanzado y el que nos ha transformado. Te pedimos que nos dirijas en este momento en el estudio de tu palabra, en la predicación de tu palabra, que seas tú a través, Señor, de la vida de José Rodríguez comunicando estas verdades de tu palabra y llegando al corazón de nosotros para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es un gozo para nosotros que en esta mañana hayas decidido estar juntos para así ser edificados en la exposición de su palabra. Nos encontramos en esta interesante serie basada en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos. No cabe duda de que el tema que gobierna el pensamiento de esta carta es sin duda justificación por medio de la fe. Pablo nos ha venido mostrando en los primeros capítulos de esta carta acerca de la necesidad de la justificación. Nos dice en el capítulo 3, de hecho, partiendo desde el mismo capítulo 1, ya nos está mostrando cómo el ser humano a causa del pecado está en necesidad de ser justificado, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. También nos muestra a lo largo de estos primeros capítulos la misma naturaleza de esta justificación, la esencia misma, cómo es que Dios ha provisto la manera en que aquel que ha sido hallado culpable pueda, en lugar de recibir condenación, reciba justificación y vida.
Lo hace allá en el capítulo 3 cuando nos hace mención acerca de la obra redentora que es en Cristo Jesús. Por Él, por la redención que es en Cristo, nosotros hemos hallado justificación. También nos ha mostrado la prueba bíblica, llegando al capítulo 4 de esta carta, tomando como ejemplo la vida de Abraham. Dice Pablo en este capítulo 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego, cuando Pablo llega al capítulo 5 de esta carta, es interesante porque nos presenta que esta justificación que hemos recibido viene acompañada de bendiciones. La semana pasada nos introdujeron en este capítulo y partiendo precisamente del versículo 1 dice Pablo que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Una de las grandes bendiciones que este justificar ha traído a la vida del creyente. Nos ha colocado en una posición, nos ha reconciliado con Dios, nos ha puesto en lugares que realmente son de gran bendición. Hoy vamos a tomar como fundamento bíblico los versículos del 12 al 21. De ahí nosotros vamos a encontrar que Pablo continúa añadiendo las bendiciones que este pasaje nos presenta. Sin duda es una interesante nota bíblica. Pablo va a hacer uso de una analogía que a primera vista uno pudiera preguntarse cómo puede el apóstol Pablo hallar una semejanza o una similitud entre dos personas que representan un abismal contraste el uno del otro. En Adán tenemos la tendencia a ver una representación del mal, del pecado. En Cristo, de la justificación, de su gloriosa redención, la vida. Y cómo Pablo encuentra similitud entre estos dos para mostrarnos. Hoy vamos a ver las bendiciones que encontramos en esa interesante analogía. De hecho, pareciera como escondida en ella se encuentra un tesoro de bendiciones. Por eso es que le hemos titulado a esta reflexión las bendiciones de una analogía. Acompáñame en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a tomar los versículos del 12 al 14 y luego vamos a tomar los del 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que, versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tremenda lectura, tremenda exposición del apóstol Pablo en esta porción de su palabra. Probablemente, según los comentaristas bíblicos, uno de los pasajes más complejos de esta carta, que es en sí una carta llena de complejidades. Los retos que nos presenta este pasaje, sinceramente, son difíciles. Un pasaje muy extenso, muy denso en su contenido y en un lenguaje algo difícil de comprender. Sin embargo, el mensaje que transmite el apóstol en esta porción es relativamente bien sencillo. En esencia, podemos sintetizarlo de esta manera. Así como la condenación y la muerte vinieron por medio de un solo hombre, de igual manera la justificación y la vida vinieron por medio de uno. O sea, dicho de otro modo, el pecado de Adán trajo pecado y muerte a todos los hombres. De igual manera, así, la obra redentora de Cristo trae justicia y vida a todos los hombres, es decir, a todos aquellos que unidos en Él por medio de la fe han sido llamados.
Pablo va a mostrarnos en esta analogía, este marcado, a pesar del marcado contraste que podemos ver, va a encontrar una similitud. De hecho, de eso es que se trata el pasaje al principio, para mostrar que lo que podemos ver o lo que vemos en Adán no es más que lo que vemos en él. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Pablo es mostrarnos que los mismos principios de gobierno que están en juego en la condenación de todos los hombres, así también están en juego en la justificación de aquellos que están unidos a él. De esa manera no solo tendremos una más clara y profunda comprensión acerca de la obra redentora que es Cristo, sino también que a raíz de ellos seremos capaces o estimulados al servicio y la adoración de nuestro Señor. Lo primero que vamos a ver que nos dice el pasaje es que el pecado y la muerte vienen por un hombre. Dice así el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Más allá, Pablo de mostrarnos la realidad de lo que representa el mal, el pecado, más allá de Pablo hacernos ver el alcance de este pecado, todos los hombres mueren, dice el apóstol, todos han pecado y todo ello como resultado de la desobediencia. La Escritura nos ofrece una narrativa acerca de cómo entró el pecado al mundo, ¿verdad? Nos habla ya en el capítulo 2 de Génesis, nos enseña que Dios había creado a Adán, el primer hombre, y fue puesto en un lugar llamado el Edén. Allí le ordenó, allí le preparó, le mostró las cosas que debía hacer, pero en un momento dado le presenta un mandamiento bien claro con una advertencia. Y la Biblia nos dice lo siguiente en Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Oiga, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que Adán desobedeció a Dios, quebrantó el mandamiento, transgredió a aquel mandato dado. Y como consecuencia de su desobediencia se introdujo el pecado al mundo. Pablo da la impresión de que el pecado se introduce al mundo como una especie de intruso que viene a dañar aquello que Dios había hecho, que las Escrituras nos muestran que era todo bueno y en gran manera. Ahora, a causa de la desobediencia de este primer hombre, la vida no solo de Adán, pero la vida del mundo que le rodea, pronto comenzará a haber un deterioro. El pecado que se ha introducido en el mundo trae consigo serias consecuencias. Lo primero que hace es que ya está seguro la muerte. No solo habla de la muerte física, pero en ella encontramos en este concepto los efectos que nosotros como descendientes de Adán ya conocemos. Es a partir de este preciso momento histórico que la desobediencia, el pecado y la muerte se vinculan de manera inseparable. Cuando Adán pecó, se introdujo el pecado y con el pecado la muerte. Y a partir de este momento, repito, este vínculo entre estos tres no solo afecta la vida de Adán y Eva, pero este vínculo pasa también al resto de la humanidad. Eso es lo que Pablo nos muestra ahora en este pasaje. De hecho, lo que Pablo nos está hablando precisamente es el carácter universal del pecado, el alcance que éste tiene. Dice una vez más el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay duda de que todos somos hallados culpables por causa del pecado. Todos hemos pecado. El apóstol es más explícito precisamente en el capítulo 3. No hay nadie que haga el bien, no hay quien busque a Dios. No hay, dice la Escritura, ni siquiera uno. Así es que es claro a la luz de este pasaje, y es claro a la luz del libro de Génesis, que el pecado de Adán no solo le afectó a él, pero afectó a toda la raza humana, a todos los descendientes de Adán. En eso pues consiste la universalidad de este pecado. Pero hay algo más que nos presenta Pablo
en este pasaje y que no parece a una lectura inmediata. Uno pudiera quizás preguntarse qué quiere decir el apóstol. Esta frase que utiliza Pablo al final de este versículo 12 es interesante. Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y añade, por cuanto todos pecaron. ¿Qué habrá querido decir Pablo con estas palabras? Por cuanto todos pecaron. ¿Estará Pablo diciendo que el pecado está en cada ser humano? De hecho, que todo ser humano ha transgredido la ley de Dios, que todo ser humano es pecador y por consecuencia, por ello, todo ser humano muere. Bueno, eso es cierto. No hay duda de que todo el mundo es pecador. Todo ser humano, todo descendiente de Adán ha pecado, ha transgredido, ha violado sus mandamientos. Y todo ser humano muere a causa del pecado. Pero ¿será eso todo lo que dice Pablo con estas palabras? De hecho, déjeme hacer una nota. Este probablemente sea una de las frases más difíciles, más complejas, más profundas, no solo de la carta, sino de toda la Escritura. Esa es la opinión de muchos comentaristas bíblicos. Sin duda, este pasaje, desde el versículo 12 al versículo 29, presenta, como mencioné anteriormente, un gran número de retos. Pero ¿qué estará diciendo Pablo con la frase? Algunos entienden, algunos asumen que lo que está planteando es simplemente el hecho de que todo el mundo ha pecado, lo cual puede ser probable. Sin embargo, a la luz del contexto, a la luz del propósito de Pablo en el uso de esta analogía y a la luz de la definición del concepto que aquí aparece, uno pudiera pensar en otras cosas también. Dice, el verbo que aquí se usa en el texto original, pecaron, se encuentra en un tiempo que es muy particular de este idioma, del idioma griego. Y habla o señala una acción que se llevó a cabo en el pasado, una acción única que se llevó a cabo en el pasado. Esto significa, a la luz de ello, que en ese momento histórico, en ese preciso momento en que Adán desobedeció, en que Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. De esa manera, toda la raza humana, toda la descendencia, todo el género humano es identificado en Adán por causa de su desobediencia. Adán, por lo tanto, es representante de la raza humana. Dios había designado a Adán que representara todo el género humano, ¿verdad? El concepto teológico que se utiliza para describir esto, para hablar de este concepto, es el de representante o de cabeza federal. Este es un concepto que sin duda ha ido desapareciendo de nuestros púlpitos, lamentablemente. Y a primera vista uno pudiera pensar que es algo que genera confusión, que es un tema complejo o un tema de seminario, pero la realidad es que no es así. Es un tema realmente que estamos bien familiarizados con él y es un tema sencillo. Déjenme usar un ejemplo, déjenme usar una ilustración que encontramos en las Escrituras. Probablemente usted conozca la historia de David y Goliat. Es una historia muy conocida. De hecho, hasta en el mundo secular, nosotros cuando, por ejemplo, vamos a un evento deportivo y la diferencia es muy grande entre uno y otro, usualmente la gente suele decir, esto es una pelea entre David y Goliat, ¿verdad? Pero es interesante que para David y Goliat esto no era una pelea de carácter personal. La realidad es que estos dos hombres estaban en representación de sus respectivos países. Goliat representaba a los filisteos, David estaba actuando en representación de los israelitas. De manera que la victoria de uno era la victoria de todos y la derrota de uno era la victoria de todos. Oiga lo que dice el primer libro de Samuel cuando hace mención de este interesante evento. Este es Goliat hablando. Dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Oiga bien, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, todos nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Goliat parece haber tenido muy en claro que esa pelea entre él y
David no era una cuestión personal. Ellos estaban representando a toda una nación. De eso es que trata este concepto de cabeza federal. Otro ejemplo que pudiera mencionar es cuando nosotros elegimos a un presidente en nuestros países, lo que estamos haciendo es eligiendo a alguien que de manera legal nos va a representar. De tal manera que si esa persona, si ese presidente declarara la guerra contra otro lugar o contra otra nación, todos nosotros estuviésemos en guerra. Si ellos vencen, nosotros vencemos. Ese es el concepto detrás de ello. Dios había designado a Adán como cabeza representante legal de todo el género humano, de manera que lo que él hiciera representaba a todos. La palabra federal proviene del latín, que simplemente significa pacto. De hecho, uno pudiera establecer o decir la cabeza pactal, solo que en el lenguaje latino, en el idioma nuestro, en el español, suena muy raro y por ello usamos este término federal. ¿Verdad? Pero en esencia lo que estamos diciendo es que Adán entró en una relación de pacto con su creador como representante de toda una nación, en este caso del género humano. A este pacto, comúnmente en el contexto teológico o en teología, se le suele llamar el pacto de obras. La palabra pacto, que aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento, denota un acuerdo o convenio entre dos partes que se comprometen mutuamente a respetar lo estipulado. En este pacto que Dios establece con Adán, lo estipulado estaba en el mandamiento, y entre otras cosas, que Abraham quebró. Por tal manera, el pacto quebró. Se quebrantaron las estipulaciones y el fracaso de Adán es el fracaso de todo el género humano. Eso es lo que Pablo parece estar dando a conocer, dando a entender a la luz de este pasaje, a la luz de esta analogía, con el propósito de que a la luz de ello nosotros podamos entender acerca de Cristo. ¿Verdad? Porque el día que de Él comieres, ciertamente morirás. Y ese fue el lamentable resultado de esta relación, de este pacto entre Adán y su Creador, quien estaba como cabeza representante de todo el género humano. Así que por lo menos a la luz de este pasaje nosotros podemos entender el carácter universal de la obra de Adán. El pecado de Adán afectó a toda la raza humana porque se extendió a toda su descendencia. Todos pecamos porque Adán pecó. Y también nos presenta Pablo, a la luz de ello, el carácter representativo de ello. Por eso es que solemos entender o pensar, pecamos porque somos pecadores y no pecadores porque pecamos. En otras palabras, no nos convertimos en pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque ya lo somos. Es posible que esto suene algo raro, es posible que este concepto de la representación que estamos haciendo mención suene algo inusual, algo extraño, algo raro. Que el pecado de alguien sea adjudicado a otro. Uno pudiera pensar en un momento, ¿y por qué tendría yo que pagar las consecuencias del otro? ¿Por qué tendría yo que morir? ¿O por qué tendría yo que ser considerado culpable de pecar por el pecado de otra persona? Bueno, yo les mencionaba que en este proceso de elegir a un presidente, no solo estamos confiando en él el carácter representativo, pero cuando un pueblo elige a un presidente, está eligiendo, según el concepto, el mejor candidato. No estamos escogiendo a cualquiera, estamos escogiendo a la persona que consideramos es capaz o mejor capacitada que otro para tomar esa posición. De igual manera tenemos que entender que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Edén y en él estableció este pacto, Dios escogió la mejor representación de la raza humana. ¿O piensa usted que si usted hubiese estado en el Edén hubiera hecho otra cosa?
No, la realidad es que él era aquel a quien Dios había elegido para esa tarea. Simplemente fracasó. Ahora, yo sé que a primera vista esto puede que a usted, mi querido hermano, le parezca, como dije anteriormente, algo raro. Es más, no sé si usted había escuchado o no este concepto con anterioridad. No sé si en su mente se levanten objeciones en cuanto a esto. Realmente no sé, de hecho no sé si es de gran importancia para usted este concepto. Cualquiera sea el caso, déjame decirle que esto es en efecto una gran noticia. Que seamos representados por una cabeza representativa, por una cabeza federal, es una buena noticia, es una gran noticia. Porque lo que Pablo nos está mostrando a la luz de esta analogía es que lo que aquí vemos en Adán, lo vamos entonces a ver y entender aún más en Cristo. Quizás sea la mejor de las noticias. Yo cada vez que hablo, cada vez que medito, reflexiono en el tiempo en que Jesús fue llevado a la cruz, no dejo de pensar en aquellos que eran sus seguidores, aquellos amigos cercanos de Jesús, sus discípulos que anduvieron con él por más de 3 años. Yo no puedo dejar de pensar la noche o el momento en que Jesús murió. ¿Cuál sería el sentir de estos hombres? ¿Cómo se habrán sentido? Obviamente la noticia era trágica. Jesús había muerto. Sin embargo, esta es una de las grandes noticias de la fe cristiana. Que Jesús haya muerto era necesario. No puede uno resucitar sin antes no morir. Ahora, Pablo nos ha mostrado a la luz de esta analogía que el pecado entró al mundo por un hombre, que la muerte fue el resultado de la muerte y que ésta pasó a todos por cuanto todos pecaron. De hecho, por cuanto todos estamos representados por Adán. Pero a la luz del fracaso de este pacto de obras, Dios en su gran amor para con nosotros creó un nuevo pacto. Un nuevo pacto con mejores promesas y con un mejor representante, Jesús nuestro Señor. Pablo dice que la condenación y la muerte vinieron por un hombre. La justicia, la justificación y la vida vinieron por otro hombre, por el segundo Adán, como lo presentan la idea de este pasaje. No hay duda que a la luz del fracaso de este pacto de obra, Dios creó este pacto glorioso que en teología solemos llamar el pacto de gracia. Y es por ello que en ese nuevo pacto Dios ha designado, al igual que en aquel, a un representante, a uno que ha de representar a muchos en este caso, ¿verdad? Es Él quien actúa en lugar nuestro, es Él quien tramita todas las cosas que en nosotros dado. Así que por esa razón, mire lo que Pablo nos presenta en el versículo 18 y 19. Así que, a la luz de esto, a la luz de esta verdad presentada, dice Pablo, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, lo glorioso del carácter representativo de esta obra? Cristo es ahora el representante legal de muchos, de todos aquellos que han puesto su confianza en Él, de todos aquellos que llamados por la gracia de Dios han depositado su fe en Él. Él nos representa y no es necesario abundar más. Todo lo que hemos hecho, lo mencionado en cuanto a Adán y los efectos, se aplica exactamente a Cristo y el resultado es totalmente diferente. Pero los mismos principios que están establecidos en uno, están estableciéndose en otro. Noten el paralelo que nos presenta Pablo. La desobediencia de uno vino la condenación. Por la obediencia de uno vino la justificación. Por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. De igual manera, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, nos dice el pasaje. Así que déjenme simplemente resumir la idea de Pablo con estas frases, con estas palabras. Alguien dijo en cierta ocasión que delante de Dios hay solamente 2 hombres.
Adán y Cristo. Y el resto de la humanidad descansa en los cinturones de uno de ellos. Unos para muerte, otros para vida. Esto nos llama a preguntarnos dónde estamos nosotros. ¿Dónde usted se encuentra hoy? ¿Está usted siendo representado por Adán o por Cristo? ¿O es mi esperanza que sea por Cristo? Porque en Él hay vida, en Él hay salvación, justificación y vida eterna. Aquellos que están en Adán, dice la Escritura, que han muerto y están sujetos a condenación porque todos pecaron. Déjenme simplemente hacer mención de lo siguiente. Por razones de tiempo no podemos cubrir todo lo que Pablo nos presenta. Pero a la luz de este pasaje, Pablo nos va a mostrar en los versículos del 15 al 18 este abismal contraste entre uno y otro. Oigan lo que dice el apóstol en los versículos 15 al 18. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por un hombre para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo le voy a motivar, le voy a exhortar a cuando usted llegue a su casa o cuando usted tenga el tiempo necesario, que vaya a este pasaje una vez más y medite en él y reflexione en las palabras del apóstol en estos 3 versículos del 15 al 18. En ella se nos muestra la abundante riqueza de la gracia que nos ha sido dada. A través de esto nosotros podemos entender el valor de la justificación, como ella acompañada de un gran número de bendiciones. Así es que le voy a motivar a ello. Mientras meditamos en eso, déjenme simplemente para terminar, extenderle a usted un llamado a la conciencia que Dios trajo a mi vida, quiero extenderle. Mientras Pablo nos muestra la triste realidad de la condición de aquellos que están en Adán, no podemos dejar de pensar en que es una multitud que nos rodea. La realidad es que son muchos los que están aún en Adán, ¿verdad? Son muchos, viven a nuestro alrededor. Son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aún nuestras propias familias. Ellos no saben que están siendo representados por el primer hombre. Ellos no tienen la más mínima idea de lo que nosotros hemos compartido en este día. Ellos desconocen que están muertos en sus delitos y pecados, que han sido juzgados, que han sido condenados, solo esperan el día del juicio. Ellos desconocen que todo esfuerzo que hagan no va a cambiar la realidad de su condición. Es triste, es lamentable que mucha gente desconoce esto. Ellos tampoco conocen acerca de la verdad, acerca del amor de Dios. Desconocen que Dios ha provisto de una manera en que el culpable puede ser justificado. Ellos desconocen eso, no tienen la más mínima idea. De hecho, habrán oído acerca de eso, pero no pueden entender la verdad detrás de ello. Ellos desconocen que el amor de Dios ha sido derramado por medio de uno que vino, Jesús. Ellos desconocen que si tan solo invocaran el nombre del Señor, serían salvos. No saben esto. Ellos no lo saben. Pero la pregunta es, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta a lo que Dios nos llama en esta mañana? Mi querido hermano, hay mucha gente que está en necesidad a nuestro alrededor. Y nosotros sabemos la triste realidad de su condición.
¿No cree usted que es tiempo de que extendamos aquella gracia que un día nos fue dada? Hoy yo espero en el Señor que sí. Yo espero que nosotros podamos entender la necesidad y que en virtud de lo que Dios ha hecho por nosotros podamos responder a Él para que así podamos alcanzar con el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que están con la esperanza de que así como nosotros fuimos movidos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas en las que nos encontrábamos al reino de su amado Hijo, que nosotros podamos ser bendecidos en comunicar este glorioso mensaje del Evangelio, aquel del que el apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para todo aquel, poder para salvación para todo aquel que cree. Si es que les animo, les motivo y les exhorto en esta mañana a que a la luz de lo que hemos escuchado nosotros podamos considerar la necesidad de los que están allá para que así comuniquemos el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por este privilegio que nos concedes de estar en tu presencia y gracias por la palabra que nos motiva, nos exhorta, que nos encomienda. Consideramos, Señor, que estamos en la obligación de compartir con aquellos el glorioso mensaje que un día nos alcanzó. Gracias te damos por la gracia que nos has mostrado. Concédenos en el poder de tu Espíritu que podamos nosotros comunicar el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.